Ok. Muy buen día. Hoy es domingo 20 de agosto del 2023 y estaremos revisando el capítulo 30 del primer libro de Samuel en su segunda parte. Y he titulado este mensaje De villano a héroe. De villano a héroe. Así que acompáñenme por favor en su Biblia a leer el capítulo 30 del primer libro de Samuel. Leemos la palabra de Dios. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar se acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan y bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo a David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una malecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negueb, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negueb de Caleb, y pusimos fuego a Siclac. Y le dijo a David: ¿me llevarás tú a esta tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó, pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo, y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos,
de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros? ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: He aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jeramel, en las ciudades del Ceneo, en Norma, en Corazán, en Atac, en Hebrón, y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Oremos. Amado Padre, te damos gracias porque tu palabra es verdad. Y es a través de ella que tú nos santificas. Ayúdanos a tener un corazón receptivo a tu palabra, sabiendo, Señor, que no es palabra de hombre, sino que es tu voz. Eres tú hablándonos a nosotros en este día. Que podamos atenderla y podamos responder con fe, Señor, a lo que tú nos quieres mostrar en este día. Te damos las gracias por Cristo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vimos en la primera parte de este capítulo la difícil situación en la que David y sus hombres estaban, ya que una banda de malosos se habían llevado cautivas a sus familias y destruido el pueblo por completo. Ante este panorama desolador, el pueblo pensaba en matar a pedradas a David, pero él se fortaleció en el Señor y buscó consejo para saber qué hacer ante esta calamidad. Dios responde a David y le dice que persigan a los ladrones porque ciertamente los alcanzarán y recuperarán a sus familias. Obedeciendo a Dios, pero sin tener la certeza de hacia dónde habían huido estos malosos, salieron rápidamente. En el camino se encontraron a un siervo egipcio que el grupo de maleantes había abandonado porque estaba enfermo, quien, una vez atendido y recuperado el aliento, se comprometió a guiarlos hasta el lugar donde estaban los captores. Hoy veremos el desenlace de esta historia, a través de la cual podemos apreciar el resultado de buscar la voluntad de Dios y obedecerlo. El Señor no solo los guió providencialmente hasta los amalecitas, sino que les dio la victoria tal como lo había prometido, recuperando a sus familias y un botín por el cual ni siquiera se habían esforzado. Ante este resultado, los seguidores de David dejaron de pensar en vengarse de él para proclamarlo héroe. En pocos días, David pasó de ser el villano a ser un héroe para sus seguidores. Consideremos entonces, en primer lugar, que las dificultades y obstáculos en la vida son oportunidades para fortalecer nuestra fe. Repito, las dificultades y obstáculos en la vida son oportunidades para fortalecer nuestra fe. Veamos lo que dice el versículo 16. Y leemos: lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, refiriéndose a los amalecitas, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo
y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Observen el énfasis en el éxito de la incursión en contra de esta banda de maleantes. Dice: David los hirió. David libró todo. David libertó a sus 2 mujeres. Todo lo recuperó David. Y todos decían: este es el botín de David. No solo se habían superado los problemas causados por los amalecitas, sino que los problemas de la ira de los hombres contra David habían sido reemplazados por admiración y gratitud hacia él. Había pasado de ser considerado el villano a ser un verdadero héroe. Qué rápido cambian las cosas. Momentos antes, el pueblo estaba enfurecido en contra de David y consideraban matarlo a pedradas. Pero ahora gritan llenos de júbilo: este es el botín de David. Es decir, esto es lo que David ha logrado. ¡Viva David! ¡Viva David! El lamento había sido cambiado en gozo y su ganancia fue mayor que lo que tenían, pues además obtuvieron un gran botín de ovejas y ganado mayor que los amalecitas habían robado de otros pueblos. Ahora David era considerado un héroe. Pero detrás de él estaba el verdadero héroe de esta misión. Fue Dios, y recordemos eso, fue Dios quien fortaleció a David y le dio la convicción de tomar consejo, y a su vez David escucha atentamente la voz de Dios y obedece. Dios le da una promesa y David actúa en base a esa promesa. Y en compañía de su gente fueron guiados providencialmente por el Señor para encontrar y vencer a los ladrones, recuperando todo lo que les habían quitado. Vemos pues que Dios cumple su promesa. Y en el proceso 2 cosas suceden para asegurarle la victoria a David y sus hombres. La primera es el encuentro con el siervo egipcio. Desechado por su amo, este siervo al borde de la muerte fue el instrumento de Dios para guiar a David hacia los ladrones. Pero fue necesario, como vimos la vez anterior, que se detuvieran para ayudar al egipcio, mostrando misericordias a él en un acto de gran amor. La segunda es encontrar a los amalecitas completamente desprevenidos. Ellos estaban en plena fiesta celebrando el botín que habían obtenido, realmente sin esperar que nadie los alcanzara. Sabían que los filisteos estaban enfrascados en una batalla en contra de los israelitas. Así que el descuido y complacencia de los amalecitas, además de su desprecio por el siervo enfermo, permitió que David y sus hombres los alcanzaran y los vencieran con facilidad. Aquí vemos que mientras que David se fortalecía en el Señor, junto con sus hombres, esta banda de maleantes se dedicaba a disfrutar de lo robado, descuidando su campamento y colocándose en una situación completamente vulnerable. Dice que estaban desparramados sobre todo el lugar, lo cual significa que no mantenían una formación militar, totalmente despreocupados. Claramente no eran conscientes de su vulnerabilidad. Y en consecuencia, aunque los hombres de David eran muchos menos, lograron sorprenderlos y derrotarlos. Dice que de todos los amalecitas, solo 400 jóvenes lograron escapar, lo cual nos indica
que el grupo de estos maleantes era muy superior a los 400 hombres con los que David hizo la incursión. Así que David y su gente les cayeron de sorpresa, obteniendo una gran victoria y recuperando todo lo que les habían quitado, familias y posesiones. Para los amalecitas, David era su enemigo. Y para nosotros los cristianos, el diablo es nuestro enemigo. Y es por eso por lo que el Señor manda a través del apóstol Pedro a permanecer sobrios y velando. Porque aún el mal ejemplo de los amalecitas nos debe servir a nosotros para estar conscientes de lo vulnerables que somos. En 1 de Pedro 5:8 dice, ser sobrios y velar. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él no descansa en su intento de hacer daño a los cristianos. ¿Y qué debemos hacer? Mantenernos sobrios, velando en todo tiempo, atentos, viviendo realmente una vida cristiana, una vida espiritual fructífera. Entregarnos a los placeres de la vida nos coloca en una situación de vulnerabilidad ante nuestro adversario, el diablo, y puede hacernos mucho daño. No le será posible arrebatarnos de la mano de Dios, pero sí puede causar muchos estragos tanto a nosotros como a nuestra familia y a la iglesia como la familia de Cristo. Ahora que David y los 400 hombres que lo acompañaban habían recuperado todo lo que habían perdido y obtenido además un botín adicional, la pregunta es, ¿qué pasaría con los 200 hombres que se quedaron en el camino porque ya no podían seguir debido al cansancio extremo? No solo las dificultades y obstáculos en la vida son oportunidades para fortalecer nuestra fe, sino que nos ayudan a apreciar más la misericordia y la gracia de Dios. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. La gratitud por las bendiciones recibidas nos ayuda a ser generosos. La gratitud por las bendiciones recibidas nos ayuda a ser generosos. Es decir, damos de gracia lo que recibimos de gracia. Vean el versículo 21. Dice así, 1 Samuel 30:21, y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Después de la misión exitosa, lo que se esperaba era una reunificación de todos con sus familias para celebrar la manifestación de la misericordia y ayuda de Dios. Sin embargo, algunos de los que sí fueron a enfrentar a los amalecitas, no les pareció bien que los que se quedaron participaran del botín. Veamos el versículo 22. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. El regreso a donde estaban los 200 fue una oportunidad para demostrar qué es lo que estos hombres realmente estaban creyendo. Qué es lo que David y los demás hombres realmente creían. ¿Acaso no era justo que solo los que fueron al rescate participaran del botín? Es interesante que el narrador de la historia
se refiere a los que no querían compartir del botín como malos y perversos. Es decir, hijos de Belial, los que no tienen ningún valor. Y es evidente que no todos los que habían ido con David estaban en la misma actitud, sino solo aquellos que describe como malos y perversos. Ahora tengamos en cuenta que los hombres que acompañaban a David realmente no eran peritas en dulce. Pues dice en el capítulo 22, de ahí del mismo libro de Samuel, 22:2, dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Qué ejército tenía David? Tenía que lidiar no solamente con sus propios problemas, sus propias fallas, sus propios pecados, sino con un grupo de personas que no eran realmente de lo mejor. Así que de repente le salía la amargura, como cuando quisieron apedrear a David, y ahora mostrándose codiciosos con sus compañeros. Ahora, ¿por qué considerarlos malos y perversos si parecía justo su reclamo? En las palabras de David encontramos la respuesta. Versículo 23 dice, y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. No hagan eso. No hagan eso. David reconoce que la victoria sobre los malosos y la recuperación de todo cuanto se habían llevado fue obra de Dios, de lo que nos ha dado Jehová. Y observen cómo se dirige a sus hombres, llamándolos hermanos e invitándolos a considerar que ha sido Jehová quien los ha protegido, venciendo a los maleantes y permitiendo recuperar sus familias y posesiones. Algunos consideraban suyo el éxito de la persecución. Ellos habían arriesgado su vida, ciertamente habían arriesgado su vida al ir en contra de los amalecitas. Pero debían recordar que fue Dios quien los guió hacia ellos y los entregó en sus manos. La exhortación de David habla de las convicciones que había logrado desarrollar acerca de la gracia de Dios y de la importancia de confiar en Él. Ciertamente, David había cometido muchos errores, pero él vio la mano de Dios una y otra vez, protegiéndolo, redirigiéndolo y aún confrontándolo con sus propios pecados. Entonces había desarrollado convicciones acerca de la gracia de Dios y la importancia de confiar en Él. Así que pone a pensar a sus hombres en el hecho de que Jehová estaba detrás de estos logros. ¿De quién procede esto que hemos recuperado y las demás cosas que obtuvimos? El teólogo Matthew Henry dice, la misericordia de Dios hacia nosotros debería hacernos misericordiosos los unos con los otros. Es cierto, continúa diciendo Matthew Henry, que se habían quedado atrás, pero en primer lugar no fue por falta de ánimo a favor de la causa o por pereza en ayudar a sus hermanos, sino porque carecían de fuerzas físicas para seguir adelante. En segundo lugar, aunque ahora se habían quedado atrás, muchas veces habían entrado en batalla anteriormente y se habían portado tan bien como el mejor de sus hermanos. Y en tercer lugar, aún ahora
habían prestado un buen servicio, pues se habían quedado y guardado el bagaje, algo que era necesario hacer para que no cayese en manos de algún otro enemigo. Esto nos habla de que no todos los puestos de servicio son puestos de honor, pero los que de cualquier modo sirven al bien de la comunidad, aun cuando no sea en posiciones de alto rango, deben participar de los beneficios de la comunidad. De la misma forma que en nuestro cuerpo natural, cada miembro cumple con su función para el buen funcionamiento de todo el cuerpo. El apóstol Pablo, hablando del cuerpo de Cristo como uno solo, con muchos miembros, dice en 1 Corintios 12, vamos a 1 Corintios 12, versículo 14. Primera Corintios 12, 14. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Es una lección de trabajar en unidad, sin compararnos con los demás, sino cumpliendo de todo corazón la parte que nos ha sido asignada y para la cual Dios nos capacita. No tenemos por qué sentirnos más, pero tampoco sentirnos menos, sino contribuir con lo que podamos para el buen funcionamiento del cuerpo en su totalidad. Esto nos lleva a recordar que de no ser por la intervención divina, nosotros seguiríamos muertos en delitos y pecados, sin Dios y sin esperanza. Por eso dice Pablo en Romanos 3:27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿De qué te puedes jactar? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿De qué jactarnos? Si en realidad fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Pablo llega a esa conclusión. Después de decir en el versículo 23 de Romanos 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús,
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cuál jactancia? Si hemos recibido por gracia nuestra salvación, ¿de qué podemos enorgullecernos? Así que David expone el razonamiento detrás de su decisión. El resultado de la batalla ha sido obra del Señor. Por lo tanto, lo que tienen ahora, lo que han recuperado, se lo deben a Él. Y claramente lo ha dicho, el Señor ha dado, Él nos ha preservado. Y si es así, entonces, ¿quién estará de acuerdo con aquellos que no quieren compartir? Y es lo que le dice en el versículo 24. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante, dice el versículo 25, fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. El sentido de justicia de David fue influenciado o fue instruido por su experiencia de la misericordia y generosidad de su Señor. Y por esa razón superó los estándares humanos ordinarios de lo que es justo y correcto. Es que esto nos corresponde a nosotros porque nosotros, nos atrevimos y fuimos a reclamarlo. Pero es el Señor quien ha dado y ha preservado a su pueblo. Y por lo tanto les dice a los quejosos, ¿y quién os escuchará en este caso? Es decir, ¿quién va a estar de acuerdo con ustedes? Y la acción de David se constituiría en una norma para su reinado y de ahí en adelante. Es uno de esos principios que se convierten en ley. Todos, independientemente de su función en la comunidad, debían participar de los beneficios de la batalla o de las batallas. Los opositores para compartir el botín están operando esencialmente según el principio de las obras. Ellos decían, nosotros luchamos por esto y por lo tanto lo merecemos. Mientras que los que se quedaron atrás no lo merecen porque no se esforzaron y participaron en la misión. Y aquellos que operan sus vidas según este principio siempre van a estar impresionados por sus propios logros. Es verdad. Es verdad que la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Pero una cosa es el flojo, que no trabaja porque no se esfuerza, y otra el que no puede por razones de alguna incapacidad, enfermedad o extremo cansancio. Exhortando a los cristianos en Tesalónica, Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y a veces estamos en una posición y en otras ocasiones en el lado contrario. Los ociosos, los flojos deben ser amonestados. Pero aquí no se trataba de que no fueron porque tenían miedo o porque les dio flojera o cualquier otra razón. Era tal su cansancio que ya no podían seguir, simplemente ya no podían continuar. Así es que debemos ver de qué manera servimos a nuestros hermanos.
dando de gracia lo que hemos recibido por gracia. Y en realidad nada de lo que tenemos es esencialmente nuestro, sino de Dios que nos permite tenerlo. La misma vida, la salvación, la salud para trabajar, la inteligencia y la sabiduría, las oportunidades de trabajo, etcétera, etcétera. Además, en muchas ocasiones era necesario que algunos se quedaran cuidando lo que se menciona como bagaje o cuidando las ciudades, los pueblos, cuidando a la gente. Ese fue el error de David cuando se fue con todos sus hombres de Siclag y llegaron los amalecitas y arrasaron con todo. Tenía que haber alguien que cuidara. Entonces, cuando no se comprende el concepto de la gracia, entonces es fácil caer en pensar que merezco las cosas porque me he esforzado por ellas. Pero la gracia se opone a la justicia, porque significa recibir aquello que no merezco. Y a fin de cuentas, ¿qué es lo que realmente merecemos? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Hemos pecado, lo que merecemos es la muerte. Y eso implica separación eterna de Dios en el lago de fuego. La buena noticia es que no termina ahí el versículo. Pues dice, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Merecemos la muerte, Él nos ha dado la vida a través de Jesucristo. Él, sin tener pecado, fue a la cruz y murió para pagar por nuestros pecados. Merecemos la muerte por causa de nuestro pecado. ¿Y qué recibimos como regalo de Dios? Vida eterna. La gratitud a Dios por los favores inmerecidos se demuestra en nuestra generosidad, dando de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y David aplica este principio al compartir el botín, no solo con los que se quedaron atrás, que eran de su propio grupo, sino también con los ancianos de Judá y con todos los que de alguna manera los habían apoyado en todo este tiempo. Vean versículo 26 en adelante. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jeramel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Esto habla de un corazón generoso que comprende que ha sido Dios quien los ha librado de tantos peligros y los ha sustentado todo este tiempo, aún valiéndose de otros para llevarlo a cabo. David reconoce que el botín es lo que se le ha arrebatado a los enemigos de Dios y por lo tanto lo comparte con sus hermanos. Una persona agradecida tiende a ser generosa, pero una persona egoísta y codiciosa piensa que todo lo merece y que lo que tiene es solamente para su disfrute. Hablando precisamente del cambio en la manera de pensar por la nueva vida en Cristo, Pablo dice en Efesios 4:28, el que hurtaba, el que robaba,
no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Pero no termina ahí. No solamente dice, el que robaba deje de robar. Ahora póngase a trabajar con sus manos. Sino que agrega, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que roba está pensando nada más en sí mismo. Y al venir a Cristo, dejamos de estar viendo nada más hacia nosotros para poner nuestra mirada en los demás. Para que tenga, dice, que compartir con el que padece necesidad. Ya no se trata de mí, de mi satisfacción, lo que yo quiero, lo que yo logro, lo que yo hago, lo que yo acumulo, sino de esto que me ha dado Dios. Deseo compartirlo con otros que no lo tienen. Es necesario pensar en los demás para no permanecer centrado en uno mismo. Y el mayor ejemplo, ciertamente lo tenemos en Jesús. Pues dice la Escritura en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hemos pasado de muerte a vida si tenemos nuestra fe puesta en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y eso debe cambiar nuestra perspectiva. Lo que tenemos no es nuestro. Es algo que Dios nos da, empezando por la vida, empezando por la salvación. Y eso es lo que tenemos nosotros que dar. Recibimos de gracia, damos de gracia. A la luz de esto, algunas preguntas. En primer lugar, ¿cómo estamos viviendo? ¿Fortalecidos en el Señor o tan solo disfrutando de los placeres de este mundo? Hemos visto en esta historia el resultado de ambos estilos de vida. Tenemos el ejemplo positivo de David, donde el panorama para él y sus hombres al regresar a Siclac era desesperanzador, era sombrío. La ciudad destruida y sus familias desaparecidas, y para colmo, algunos solamente pensaban en desquitarse a través de matarlo a pedradas. Claro, había razones para deprimirse y quedarse tirado, pero David se fortaleció en el Señor. Tomó fuerzas de su relación con Dios. Buscó el consejo de Dios y obedeció. Y vio la mano de Dios en toda la situación. Su preparación para asumir el trono seguía avanzando, teniendo que enfrentar situaciones difíciles que le ayudarían a depender más del Señor y confiar en Él. Dice el Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. O sea, no te bases en tu sabiduría, en tu supuesta inteligencia, sino confía en Él con todo tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas o tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Pero también tenemos el ejemplo negativo
que es el de los amalecitas, quienes se confiaron demasiado entregándose a los placeres de este mundo y por eso fueron sorprendidos y vencidos fácilmente. Nuevamente, los cristianos somos llamados a permanecer sobrios, velando en todo tiempo, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El Señor Jesús dijo en Marcos 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Mantenernos alertas, orando en todo tiempo. Y en Colosenses 4:5 dice Pablo, andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Es decir, haciendo buen uso del tiempo, no perdiendo el tiempo en cosas que no edifican. Entonces, ¿cómo estamos viviendo? Pero también, ¿dónde está nuestra confianza? Cuando sentimos que todo está perdido, es fundamental que levantemos nuestra mirada hacia el cielo y esperemos en el Señor, clamando por su ayuda y confiando en que dicha ayuda llegará. No sin antes cumplir el propósito que Dios tiene al permitirnos pasar por circunstancias difíciles. Por eso dice David en uno de los salmos, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Dice el Señor, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿A dónde acudes cuando enfrentas situaciones difíciles en la vida? Como hemos visto, David estaba a punto de ser apedreado por sus mismos seguidores. Pero él se fortaleció en el Señor. Él buscó al Señor. Y no solamente fue librado de ellos, sino que fue guiado para recuperar a sus familias. En tercer lugar, la gratitud se manifiesta en generosidad. Cuando yo reconozco que lo que tengo es solamente por la gracia de Dios, no me será difícil compartir con los demás. Pero si ocurre lo contrario, llegando a pensar que todo lo que tengo es resultado de mi propio esfuerzo y de mi merecimiento, entonces será muy difícil compartirlo con otros. Ser generoso es una señal de gratitud para con Dios. Y no solamente en cuanto a cosas materiales, sino a todas las áreas de mi vida. Estando dispuesto a darme a mí, darme, no dar nada más, sino darme a mí primeramente por el bienestar de los demás. Incluye, obviamente, el área espiritual. Pues si no comprendo que Dios me perdonó en Cristo por su pura gracia, difícilmente voy a extender el perdón a aquellos que me ofendan o que yo perciba que me ofenden. Pero más allá de estos hechos, de esta historia de la cual aprendemos muchísimo, es importante considerar que dirige nuestra mirada hacia algo mucho más relevante. Apunta hacia el Rey que de manera definitiva ha vencido y recuperado lo que estaba perdido. Nos dirige al Calvario. Jesús ha muerto. Parece que toda esperanza en Él como libertador se ha perdido. Sin embargo, al tercer día resucita, obteniendo el triunfo sobre el pecado y la muerte. El apóstol Pedro en su famoso discurso en Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 2,
lleno del Espíritu Santo, Pedro habla precisamente del Mesías y dice en Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado eso que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Pedro concluye, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A través de su crucifixión y resurrección, Cristo venció a Satanás y a la muerte y devolvió triunfante a Dios a aquellos que antes habían sido pecadores y prisioneros de Satanás, es decir, a nosotros, a los que por su gracia hemos puesto nuestra fe en Él. Y Él distribuye el botín a lo largo y ancho de su reino. Citando el Salmo 68 de David, Pablo dice en Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Tras su ascensión, Cristo ha derramado el don del Espíritu Santo, tal como lo había prometido. Y junto con el Espíritu Santo vinieron todos los dones espirituales investidos de poder por el mismo Espíritu. Es solo Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, quien puede convertir la derrota en victoria de manera definitiva, de manera que solo Él merece la gloria y la alabanza, así como nuestra gratitud y entrega total. Oremos, Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por la certeza que nos das del triunfo de Cristo al resucitar, al vencer a la muerte. Y porque Él vive, nosotros podemos vivir ahora. Y tenemos ese regalo de la vida eterna. Y tu Espíritu Santo que nos ayuda en todo, que nos capacita para vivir la vida cristiana que nos has otorgado. Oh Señor, ayúdanos a tener un corazón agradecido, que resulte en nuestra generosidad, primeramente para contigo, Señor, pero también para todos los que te has puesto a nuestro alrededor. Gracias te damos, Señor. Gracias porque nos has dado la victoria y con ella la capacidad para vivir conforme a tu voluntad. Te bendecimos en este día, Señor, que solamente tú eres digno de ello, en Cristo Jesús. Amén.